Hoy vamos a desarrollar el tema, ¿qué pasa si no uso el talento que Dios me ha dado? Así que voy a invitarlos a que leamos la Biblia en San Mateo, el capítulo 25, por favor. Abra su Biblia en San Mateo, capítulo 25, a partir del verso número 14. Leamos el verso 14 hasta el 18. Que la letra dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Amén. Amén. Preciosa lectura, hermanos, preciosa parábola, la cual nos va a servir en esta hora para meditar y para reflexionar en la palabra del Señor. Esta parábola es conocida también como la parábola del dinero, debido a que un talento en la antigüedad equivalía aproximadamente a 58.9 kilogramos de plata. Así que en las Biblias modernas, en las nuevas, no se va a encontrar la parábola de los talentos, sino la parábola del dinero. Y esta parábola hace referencia a un hombre rico, muy rico, el cual emprende un viaje y, llamando a sus siervos, les reparte de su riqueza, a cada uno conforme a su capacidad, para que mientras él regresa, sus siervos produzcan ganancias. Esa es la introducción a esta parábola de los talentos. Si nosotros aplicamos esta parábola al campo espiritual, esta parábola tiene gran cantidad de enseñanzas para el creyente. La primera de ellas, la primera enseñanza que podemos notar en esta parábola, es que cuando Dios nos rescata, hermanos, de nuestro mundo pecador, cuando Dios nos llama al Evangelio, Dios nos convierte en sus servidores, somos servidores de Dios. Amén. Es decir, que no solamente Dios nos limpia de nuestro pecado, sino que mira dentro de nosotros y encuentra capacidades, hermanos, capacidades en cada uno de nosotros. Así que Dios toma de su poder, de sus riquezas, de lo que Él es, y a esas capacidades de su nuevo servidor, Dios le añade un poder especial para que ese servidor desarrolle, no de cualquier manera, sino con mucha habilidad, una labor que Él nos ha encomendado. Así, hermanos, que el talento en el campo espiritual es el poder, es la fuerza, es la energía, es la riqueza de Dios que Él añade a nuestra capacidad. Debemos mirar la diferencia entre mi capacidad y el talento que Dios me da.
Si notamos bien, la Biblia nos enseña que ese poder, que ese talento que Dios nos da, es entregado de acuerdo, hermanos, a nuestra capacidad, a nuestra capacidad. Lea bien el verso 15 y verá que a uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1, y subraye esa parte que dice conforme a su capacidad. Amados hermanos, la capacidad es algo individual, es de cada ser, eso es individual de cada uno de nosotros. Es más, eso viene dentro del paquete de nacimiento, hermanos. Nacemos con esas capacidades. Y esa capacidad se perfecciona en el transcurrir de la vida. Y esa es la razón por la cual nosotros vemos hermanos y hermanas que son muy hábiles y realizan no solamente una función, sino varias funciones dentro del servicio a Dios. Usted los ve moviéndose de un lado al otro, son músicos, son cantantes, son artistas. Ellos se mueven con una facilidad muy grande en el servicio del Señor. Es porque ellos nacieron con esas capacidades, y a esas capacidades Dios les añade talentos. Amén. Así que la capacidad nace conmigo, pero el talento Dios me lo da. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Bien. La enseñanza principal, hermanos, del verso número 15 es muy hermosa, porque uno tiene que analizar muy bien, y uno entiende en el análisis que se hace que todos los que somos llamados al Evangelio, es decir, a todos los que Dios nos invita al Evangelio, según esta hermosa parábola recibimos como mínimo un talento, hermanos. Uno, es decir, todos los que estamos escuchando esta enseñanza en esta hora, tenemos como mínimo un talento de parte de Dios. Es decir, hermanos, es decir, hermanas, que Dios mira dentro de nosotros y como mínimo encuentra una capacidad. Gloria a Dios. Esto es hermoso, hermanos. Esto a mí me parece maravilloso. Y me parece maravilloso porque es que nosotros nos movemos en medio de un mundo que solo ve discapacidades en las personas. Ese es el mundo en que nosotros nos movemos. Se ponen a analizar las personas y entonces o está muy gordo, o está muy flaco, o es muy bajito, o es demasiado alto, o el color de la raza de la piel, o de donde nació. Siempre ve discapacidades. Eso es lo que el mundo ve. Por eso es que en las empresas, cuando hacen las entrevistas para los diferentes cargos, ellos ven tanto la capacidad física como la capacidad mental de las personas. Los psicólogos para eso estudiaron y entonces hacen test de psicología y miran las personas de arriba abajo, cómo se viste, cómo habla, cómo se peina, cómo se expresa, cuáles son sus ademanes. Porque ellos necesitan personal calificado para que cumpla la labor a la cual lo han llamado a la empresa. Pero el que no cumple con esos ítems, pues es rechazado, porque ellos piensan que esas personas que no llenaron los ítems no tienen la capacidad de ejecutar la labor. Así que el mundo lo que ve es discapacidades. Y me parece maravilloso que Dios, como mínimo, vea dentro de nosotros una capacidad. Yo no sé si usted había notado eso. Por eso para mí esta parábola me parece maravillosa. Porque lo primero que Dios me enseña es, mire, yo dentro de las personas veo capacidades.
cosa que la gente no ve. Porque a muchos de nosotros nos dijeron de niños cuando no lográbamos una función en especial, incluso nuestros padres se equivocaron en eso y todavía se equivocan algunos diciendo, usted no sirve para nada. Y nos traemos ese chip y nace con nosotros y de adolescentes nos traemos ese chip, yo no sirvo para nada. Pero aquí Dios nos está diciendo, yo veo como mínimo una capacidad en cada persona. Gloria a Dios. Desafortunadamente, el rechazo de la humanidad es porque nosotros los seres humanos solo podemos ver lo externo de las personas. Pero aquí en el Evangelio las cosas cambian. Aquí en el Evangelio quien nos escoge, quien nos selecciona no es un psicólogo mortal, sino uno que tiene el poder de ver lo que los demás no ven. Nosotros miramos lo externo, pero Dios mira allá en lo profundo de nuestro corazón. Y muchas veces lo que el mundo rechaza, hermanos, Dios lo llama. Porque la Biblia me dice que el que a Él viene, Dios no lo echa fuera. Dios tiene el poder de mirar y de transformar una persona. Y esto es algo maravilloso. Por eso es que la gente, cuando estamos acá en el Evangelio, se admira y nos dice, ¿usted? Sí, yo. Pero usted no era esto y aquello. No importa lo que hayamos sido en el mundo. Aquí en el Evangelio Dios tiene el poder de transformarnos, hermanos. Y Dios mira dentro de nosotros y hace que allá en lo profundo donde está escondido las capacidades, Dios las saca a flote para mostrar la luz que Él ha sembrado en nosotros y para que toda la gente glorifique a Dios por ello. Por eso la gente se admira, hermanos, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, como Él tiene el poder de ver dentro de nosotros, Él mira allá en lo profundo de nuestros corazones. Dios mira en lo profundo de nuestros corazones. Y allá se mete en nuestro corazón y a través de su palabra comienza a barrer toda esa basura que tenemos acumulada. Y cuando se barre la basura, allá Dios encuentra una capacidad o unas capacidades. Y a esas capacidades Dios le añade de su poder, le añade talentos, hermanos. Qué bendición poder escuchar esta primera parte, hermano. Dios ve capacidades en los seres humanos. Así que el verso número 15 nos permite contemplar que en Dios no hay discapacitados. No los hay, hermano. De eso estoy seguro. Yo quiero contarles un testimonio que escuché de un pastor a través de la radio, y esto sucedió en la costa atlántica de Colombia. Escúcheme, hermano, el pastor testifica que un día llegó al culto un joven en silla de ruedas, el cual era traído por un hermano de la iglesia. Así que cuando terminó el culto, el joven se acercó al pastor y le dijo, pastor, necesito hablar con usted. El pastor le dice, sí, dígame. Dios me dijo, le dice aquel joven, que viniera a esta iglesia. Dios no me dijo que fuera a otra iglesia. Dios me dijo que viniera a esta iglesia y aquí estoy. El pastor le dice, bienvenido, en el nombre de Jesús, congréguese con nosotros. A los 8 días llegó el joven en la silla de ruedas y lo estaba empujando el hermano de la iglesia. Cuando termina el culto, el joven se arrima al pastor y le dice, pastor, vengo a que me bautice en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. El pastor le dice, mijo, pero no puedo bautizarlo ya. Usted necesita tomar un cursillo doctrinal del bautismo, donde le expliquemos para qué es el bautismo, la doctrina. Y el joven le dice, no, pastor, yo ya leí todo eso, ya me lo explicaron, y yo ya sé que tengo que ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados.
El pastor trató de detenerlo hasta que hay un momento en que el joven le dice, mire pastor, si usted no me bautiza hoy y yo me llego a morir, lo hago responsable de mi alma ante Dios. Así le dijo ese joven. Así que el pastor, cuando escuchó eso, alistó la pileta y dijo, no, yo lo bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Lo hermoso de esto es que el pastor testifica que a los 8 días vio entrar al joven con la silla de ruedas, pero ya no lo estaba empujando el hermano de la iglesia, sino que este joven le dijo al hermano de la iglesia, hoy no me va a llevar usted, y se consiguió un amigo de su cuadra y le dijo, venga, yo estoy yendo a la iglesia, hágame un favor y me lleva a la iglesia. Y el amigo, claro, con mucho gusto, y el amigo lo empujó, pero en el camino el joven de la silla de ruedas le estaba hablando del evangelio al joven y le dijo, usted se va a quedar conmigo en el culto y cuando termine el culto me trae de la casa. Y el joven, claro que sí. Y cuando llegó a la iglesia, el pastor lo vio que traía un amigo y le dice al pastor, pastor, aquí le traigo un alma para que usted también la bautice en el nombre de Jesús. ¿Qué se puede ver en ese joven, hermanos? Un joven discapacitado en silla de ruedas. Pero Dios estaba viendo una capacidad que nosotros no podemos ver. Y Dios le estaba añadiendo talentos a ese muchacho. Porque el testimonio del pastor dice que ese joven de esa manera, en pocos meses llevó 7 personas y las 7 fueron bautizadas en el nombre de Jesús para la gloria de Dios Todopoderoso. Aleluya. Amén. Amén. Pero no solo eso, el testimonio sigue diciendo que meses después el joven llegó con uno de los amigos que él había traído y que se había bautizado en la silla de ruedas, y el pastor dice que vio algo raro en la silla de ruedas, unos tubos. Y este joven llegó y dijo, pastor, vengo a que usted me regale un megáfono y un micrófono, un altoparlante. Vamos a adaptarle ese altoparlante a la silla de ruedas y nos vamos a ir predicando por la calle. El pastor le regaló el altoparlante, así que este joven con su amigo se fueron por la calle, el uno empujando al de la silla de ruedas y el otro de la silla de ruedas diciendo, somos miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, venimos predicando el Evangelio de Jesús, saquen los enfermos y los endemoniados, porque tenemos el poder de Dios para sanar y para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero notar esto, hermano. Me pareció maravilloso ese testimonio. Porque es que nosotros vemos un joven en una silla de ruedas, discapacitado, pero Dios que es maravilloso, no ve esa discapacidad. Dios lo que ve es capacidades. Así que en esta hora, ¿por qué no nos miramos todos, hermanos? Muchos de los que estamos aquí no estamos en una silla de ruedas ni tenemos discapacidades físicas. Y de pronto nos limitamos y le ponemos trabas en el Señor. Pero aquí en el Evangelio, hermanos, todos servimos. Aquí no hay discriminación. Aquí no hay discapacitados. Aquí en el Evangelio no podemos decir, yo no sirvo para nada. Aquí no podemos ponerle trabas a Dios. Porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios, hermanos. Es posible que a usted lo rechacen en su casa, es posible que a usted lo rechacen en su trabajo, es posible que a usted lo rechacen en su colegio, sus amigos, en la calle, pero aquí Dios lo recibe. Porque Él escogió lo vil, lo que el mundo rechaza, lo que el mundo desprecia, Él lo escogió para una obra maravillosa. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. Así que aquí no hay discapacitados. Usted no es un discapacitado. Todos, como mínimo, tenemos una capacidad. Y Dios nos da un talento. Algunos se preguntan,
¿Cuál es mi talento? Y esa no es la pregunta correcta. Si usted ha estado atento a la explicación en esta noche, esa no es la pregunta correcta. Porque el talento es el poder que Dios añade, eso es de Dios, Él lo da. Así que eso viene de Dios, de allá arriba se viene ese poder y lo llena a usted. Y le da esa habilidad para hacer las cosas, eso es de Dios, la virtud es de Él. Y esa no es la pregunta correcta. ¿Cuál es mi talento? No. La pregunta correcta es ¿cuál es mi capacidad? En esta noche, en esta hora, lo que debemos preguntarnos es ¿cuál es mi capacidad? Y tenemos que dejar que Dios nos revise a todos. Y tenemos que decirle al Señor, Señor, muéstreme esa capacidad y deme ese talento para yo poder servirle. Eso es lo que tenemos que decirle. Amén. Amén. ¿Para qué Dios nos da ese talento? ¿Para qué Dios nos da de su virtud y de su poder? ¿Para qué? ¿Para qué Dios a mi capacidad le añade su poder? Bueno, hermanos, yo encontré 3 cosas que las quiero compartir con ustedes. La primera, hermanos, es que Dios añade ese poder para la gloria de Dios, para eso, hermanos. Es decir, que mi capacidad más el talento que Dios me da, lo primero que va a dar como resultado es gloria a Dios. Amén. Para que el nombre de Jesucristo sea exaltado, hermanos. Para eso. Qué bueno que entendamos que Dios nos da ese talento para la gloria de Él. Qué bueno, hermanos. Qué hermoso es entender que Dios me llama al Evangelio y me hace partícipe de su gloria. Para que cuando la gente me vea usar ese talento, glorifique a Dios. Ese talento no es para nosotros, hermanos. No es para nuestra vanagloria, no. Desafortunadamente muchos se equivocan. Ese talento es para darle la gloria a Dios. Para que los demás se admiren, no de mí. No se pueden admirar de mí. Se tienen que admirar de lo que Dios hace en mi vida. Gloria a Dios, para eso es el talento. Para que cuando los demás me vean que Dios me usa, digan, uy, cómo Dios usa a ese muchacho. Cómo Dios usa a esa joven. Cómo Dios usa ese talento en medio de los adolescentes y de los niños y de los ancianos. Esa es la manera correcta que tenemos que hablar cuando Dios use a alguien. Yo sé que a algunos Dios nos usa y la gente se admira, hermano, lo felicito, como usted predicó, pues no me vuelva a decir así. Más bien diga, hermano, gloria a Dios, como lo está usando, eso es, para eso es el talento, para darle la gloria a Dios, hermanos. Que la gente se admire de lo que Dios puede hacer conmigo, porque antes el mundo me rechazaba y me colocaba a un lado, pero aquí en el Evangelio Dios me ha dado un talento para la gloria, la honra y la alabanza de su nombre, aleluya. Todos debemos entender lo que dice Isaías, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, gloria a Dios. Y luego el mismo Isaías dice, de parte de Dios, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los llamé y los hice. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que la primera razón por la cual Dios nos da su talento es para su gloria, para alabarlo y glorificarlo a Él. La segunda razón, hermanos, es que Dios nos da ese talento para beneficio de su iglesia. Y esto es maravilloso, hermanos. Esto es estupendo. Cuando Dios me reveló esto, yo le di la gloria y la honra a Él. Mire, hermanos,
Dios nos da ese talento para que Dios, por medio de nosotros, de nuestra capacidad, la iglesia sea bendecida, hermanos. Es decir, que yo soy un canal de bendición para la iglesia. Un canal por el cual Dios derrama bendición para la iglesia. Para eso es el talento, para beneficio de la iglesia, para beneficio de los hermanos, para beneficio de las hermanas. Yo tengo que poner mi capacidad al servicio de la iglesia. Para eso es el talento, hermanos. Es decir, que Dios a través de mí edifica la iglesia, la bendice. Yo no sé si usted no se alegra por eso, pero yo sí. Saber que soy una herramienta útil en las manos de Dios para bendecir la iglesia. Eso lo conocemos, hermano. Si usted no lo conocía, conózcalo. Un pequeño ejemplo, el salmista David tenía el talento de Dios. Dios le dio un talento muy grande al salmista David. Su capacidad era la música, pero Dios le añadió talento. Y si usted ha leído el Salmo 42, el Salmo 42 habla de su sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Se acuerda de ese salmo? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay un momento en que el salmista no estaba en la presencia del Señor por las pruebas, por las dificultades, porque estaba lejos del templo, lejos del lugar que él había determinado para la adoración de Dios, y está muy lejos, y dice: mi alma tiene sed de ti. Pero si usted lee el verso 4, el verso número 4, dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿De qué se acuerda el salmista? ¿De qué? De cómo yo fui con la multitud. Su música, sus canciones, su capacidad tenían un objetivo, hermanos. Tenía una labor que Dios le había encomendado. Acuérdese cuando él fue y tomó el arca que había perdido Israel con los filisteos y la trajo hasta Jerusalén. Él cómo venía, él dice: yo la conduje hasta la casa de Dios. Yo conduje la multitud hasta la casa de Dios. Pero ¿cómo la condujo? Dice: en medio de voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Aleluya. Su capacidad, Dios le dio talento para guiar a la multitud, para guiar al pueblo. Dios nos da el talento para bendición y beneficio de la iglesia. Así que en esta noche todos debemos entender que somos un canal de bendición por el cual Dios edifica y bendice su iglesia. Amén. Amén, hermanos. Qué maravilloso. Qué hermoso, hermanos, esta palabra en esta noche. Dios nos da su talento para beneficio de la iglesia. No olvide eso, hermano. Número 3, Dios nos da ese talento para el crecimiento de su obra. Para eso nos da Dios el talento, para ganar almas para Cristo. Si usted lee la palabra en San Mateo, capítulo 25, el verso 16 y el verso 17, dice la Biblia: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Subraye, mire, y ganó. Los puso a producir. Ganó otros 5 talentos. Es decir, yo entiendo que si Dios me dio la capacidad de ser predicador de su palabra, Dios le añade el talento a uno. Y ese talento lo que hace es atraer otros predicadores para la gloria de Dios. Así que mi responsabilidad es en ganar otros predicadores, en formar otros predicadores, porque Dios me dio la facilidad. Y a Él sea la gloria y la honra, y yo tengo que entregarle otros predicadores. Porque la Biblia sigue diciendo: asimismo el que había recibido 2 talentos ganó, subráyelo, ganó también otros 2. Así que Dios nos da el talento, hermanos, para ganar a otros. Amén. Para ganar a otros.
Y esto debemos entenderlo, hermano. Porque el tema de hoy es, ¿qué pasa si no uso el talento que Dios me ha dado? ¿Qué pasa? Porque el verso 18 dice, pero el que había recibido un talento fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Ya sabemos que Dios nos da el talento para la gloria de Dios, para beneficio de su iglesia y para ganar a otros. Pero ¿qué pasa si no uso el talento que Dios me ha dado? Este tema, hermanos, me fue regalado por Dios hace unos días, cuando convocaron ayuno para orar por las almas. Yo me alegré muchísimo cuando escuché ese anuncio. Separé mi día y me dije, me voy a orar por las almas. Pero cuando llegué, encontré que la asistencia no fue poca, sino mínima. Y me preocupé, hermanos, me preocupé muchísimo. Porque no había ni siquiera el 5% del total de los creyentes de esta congregación, ni siquiera el 5%. Así que cuando llegué a casa, estuve meditando y Dios me regaló esta enseñanza. Yo estaba muy preocupado, hermanos, en casa, estaba meditando, entonces Dios me regaló esta enseñanza. ¿Qué pasa si no uso el talento que Dios me ha dado? Y en estos minutos que nos faltan, quiero compartirlo con ustedes. No pierda la conexión con el Señor, hermanos. Yo encuentro 3 cosas que van a pasar. 3. La primera es que Dios nos va a pedir cuentas de ese talento. ¿Sí? Y esto lo vamos a explicar no para que usted lo tome a mal, hermano, sino para despertar. Y para que cuando lleguemos a la presencia del Señor, ganemos y recibamos galardones, hermanos. Porque Dios nos va a pedir cuentas de ese talento. Note que no nos va a pedir cuentas de nuestra capacidad, sino de su talento. ¿Qué hizo usted con mi talento? Mateo, el capítulo número 25, verso 19 y 20. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos. Esto es comparado con la venida de Cristo, después de mucho tiempo. Yo sé que para muchos el Señor se está demorando. La iglesia tiene un clamor dentro de sí misma diciendo, ven Señor Jesús, porque necesitamos que el Señor venga. Las cosas en el mundo se están poniendo difíciles, la maldad está aumentando y necesitamos que el Señor venga. Pero hermanos, independiente de lo que el mundo piense, Cristo viene por su iglesia, debemos esperarlo, amén. Pero cuando Él venga, viene a arreglar cuentas con sus servidores. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. Subraye lo que sigue, hermano. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¡Qué hermoso! Le dio 5 talentos y le entrega otros 5. Vaya pensando cuántas capacidades tiene usted y cuántos talentos le ha entregado el Señor. Para que vaya haciendo cuentas cuántos talentos tiene que entregarle al Señor, cuánto tiene que ganar. Este dice, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. Y otra vez,
he ganado otros 2 talentos sobre ellos. No se preocupe, hermano, por los que tienen 5 o 6 capacidades y hacen muchas cosas. No, tranquilo, hermano. Deje que Dios los use a ellos. Si a usted Dios le dio 3 talentos, o 2 talentos, o 1 talento, use ese talento, hermano. Multiplíquelo, no se preocupe. El hecho es de que usted llegue a Dios y le entregue ganancias. Amén, porque Dios nos va a pedir cuentas. El verso 24, en ese arreglo de cuentas, aparece el que le entregó solo 1 talento. Dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo tanto, tuve miedo, subraye eso, tuve miedo, y fui y escondí, subraye, escondí tu talento en tierra. Escuche lo que pasa. Aquí tienes lo que es tuyo. Le devolvió el talento que Dios le había dado. Hermanos, escúcheme bien, hermanas. De nada vale luchar egoístamente por nuestra salvación. Quiero explicar esto, es decir, no puedo presentarme a Dios y decirle, Señor, no te tengo ganancias. No, por favor, quítese eso de su mente. No, usted no puede presentarse al Señor y decirle al Señor egoístamente, Señor, yo me consagré para ti. Yo me santifiqué para ti. Aquí estoy, Señor, yo fui santo. Pero no gané nada para ti. No podemos presentarnos ante Dios con las manos vacías. No, hermano, eso desde el Antiguo Testamento lo enseña. No podemos presentarnos a Dios con las manos vacías. Es necesario hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Yo tengo que buscar mi consagración y mi santificación, pero también tengo que trabajar en el reino de Dios para entregarle ganancias a Dios. Amén. Porque la respuesta del Señor a ese siervo que le devolvió el talento y no le dio ganancias está en el verso número 26 y 27. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo, mire lo que le dice, malo y negligente. Ese negligente es que cuando puede hacer las cosas no las hace. Eso es negligencia. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Mire lo que él le dice, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, lo que sigue, hermano, subráyelo todo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Hermanos, Dios viene a arreglar cuentas con nosotros de su talento y está esperando que le entreguemos ganancias. Amén. ¿Qué ganancias? Pensemos en esta noche, ¿qué ganancias le vamos a entregar al Señor de ese talento que Él nos ha dado? Por un momento, pensémoslo ahí. ¿Qué ganancias le vamos a entregar al Señor? Amén. Lo segundo es que si no uso el talento que Dios me ha dado, y esto que sigue, hermanos, es una revelación que Dios me dio. Yo estaba ahí orándole al Señor, meditando en casa, y entonces me hice esa pregunta, ¿qué pasa si no uso el talento? Y Dios me dice, si no usa el talento que Dios le ha dado, mis fuerzas espirituales serán reducidas. ¿Cómo así? Si usted no usa el talento, su fuerza espiritual se reduce. ¿Dónde está eso, hermano? ¿Dónde? Yo era buscando un versículo y entonces allá en Proverbios, por favor vaya y coja su Biblia, hermano. Proverbios capítulo 24, verso número 10.
si fueres flojo en el día del trabajo, ¿qué dice ahí? Tu fuerza será reducida. Así que entendí, Dios me hizo entender que la principal razón de nuestra debilidad espiritual no es por las pruebas, ni por las dificultades, ni por las tentaciones, ni porque el diablo te ponga trabas. No, la principal razón de nuestra debilidad espiritual es que no ponemos a funcionar el talento que Dios nos da. Hermano, es que me siento débil, use su talento. Hermano, es que ya no quiero seguir en el Señor, ponga a funcionar su talento. Porque el talento es como uno de nuestros músculos. Si no lo usamos, se atrofia, se debilita. Hay que usar el talento. Hermano, entre más usemos el talento, más se desarrolla y más Dios nos usa. Pero si no lo usamos, si lo escondemos, se atrofia y nosotros nos debilitamos espiritualmente. Piense por un momento eso. Porque yo lo hice. Cuando Dios me reveló esto, yo me puse a meditar y dije, claro, la razón de mi debilidad espiritual fue que dejé de usar el talento. Por eso es necesario en esta noche esta prédica para que usted ponga a funcionar su talento. Amén. Porque no solamente nuestras fuerzas espirituales se van a reducir, sino que al final nos quitan el talento. Eso es lo que dice Mateo 25, el verso 28 y el verso 29. Quitarle pues el talento, se lo quitan, hermano. Llega el momento en que se lo quitan. Y désenlo al que tiene 10 talentos. No se extrañe si a ese hermano que funciona en la iglesia y que hace tantas cosas, crece todos los días. No se extrañe, hermano. Porque la Biblia dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Gloria a Dios. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Así que no solamente nos debilitamos espiritualmente, sino que nos quitan el talento. Así que dejemos que Dios nos revise en esta noche cómo está nuestra vida espiritual. Y así como los exámenes de 1 a 5 o de 1 a 10, ¿cómo estamos? No, hermano, es que tengo un 3 o un 4. Bueno, entonces hay una debilidad y esa debilidad, la principal razón es que no estamos usando el talento que Dios nos ha dado. Y pongamos a funcionar ese talento, hermanos. Amén. Lo tercero es que si no uso el talento que Dios me ha dado, soy condenado. Mire lo que dice el verso 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. No solamente le quitan el talento, sino que lo echan allá, a la condenación eterna. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pierdo mi salvación si no uso el talento que Dios me ha dado. Esta partecita es un poco fuerte y suena fuerte. Pero allá en mi meditación yo le dije, Señor, pero ¿por qué me voy a perder si yo usé o sea, yo me consagré para usted y fui santo? ¿Por qué, Señor? Si yo no me metía en chismes y si yo no hacía esto, ¿por qué me voy a perder? ¿Cuál es la razón por la cual yo soy condenado? Entonces Dios me llevó a las enseñanzas que nos daban en el principio. Y Dios me hizo entender que las razones por no ganar almas para... Vamos a leer la Biblia, tome su Biblia, Ezequiel capítulo 3, verso 17 al 20. Hijo de hombre,
yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá. Claro, si yo no le digo al pecador nada, el pecador no se apercibe y él muere. Y él va a morir por su maldad, por su pecado. Pero su sangre demandaré de tu mano. Es decir, esa persona que murió sin escuchar el mensaje del Evangelio, el cual yo había podido darle, pero por mi negligencia no lo hice, esa alma Dios la va a demandar de mi mano. Es decir, tenemos una responsabilidad tan grande con la humanidad, hermanos. El mundo está esperando de nosotros el mensaje de salvación. Nosotros lo tenemos la capacidad y tenemos el talento para decirle al mundo que hay un juicio final, que al final Dios va a juzgar al mundo por el pecado y por la maldad, y que ese pecado y esa maldad los va a llevar a la condenación eterna, pero que Dios en su inmenso amor envió a su Hijo para salvarnos, y que Cristo murió por nosotros, y que si nosotros creemos, y que si el pecador cree en el mensaje del Evangelio y se hace bautizar en el nombre de Jesús, se salvará del juicio y de la condenación eterna, y que por el contrario recibirá un galardón de Dios que se llama vida eterna. Amén. Ese es el mensaje que Dios nos ha dado. Somos atalayas en este mundo, somos atalayas a la iglesia, somos atalayas a nuestra familia, hermanos. Tenemos que llevarles el mensaje de la salvación, tenemos que amonestarlos, porque ellos tienen que escuchar esa amonestación de parte de Dios. Recuerde que somos el canal de bendición, somos el canal por el cual Dios transmite al mundo el mensaje. Pero si yo no le digo nada, si yo no molesto a mis hijos, si yo no amonesto a mis compañeros, si yo no les digo nada a ellos, ellos van a morir. Pero Dios me va a demandar esa alma y me voy a perder. Voy a ser culpable de las almas que no hayan escuchado el mensaje de Dios, por lo menos los que están a mi lado. Esto es una cosa muy seria, hermanos. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad, si yo lo amonesto, si yo le digo a mi hijo, mire, eso es pecado, la fornicación es pecado, el adulterio es pecado, y mi hijo sigue practicando eso, si él no se convierte de su mal camino, pues él morirá por su maldad. Pero yo he cumplido mi labor y he librado mi alma. Cuando yo leí esto, hermanos, entendí por qué nos perdemos si no usamos el talento que Dios nos ha dado. Por eso tenemos una labor que cumplir, hermano, una labor muy grande. Proverbios capítulo 24. El verso 10 decía, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Pero el verso 11 tiene un mandamiento para todos nosotros. Libra a los que son llevados a la muerte. Para eso es el talento, líbrelos. Salva a los que están en peligro de muerte. Hermanos, hay una humanidad que nos necesita. Somos la sal de la tierra, bendito sea el nombre de Jesús. Somos los que le damos gusto a este planeta. La tierra nos necesita, el mundo, la humanidad nos necesita, hermanos.
Tenemos el mandamiento de ganar almas para Cristo. Hermano, tenemos la obligación, mientras esté en nuestra capacidad de hacerlo, si nada nos los impide, si el trabajo no nos impide, si una enfermedad no nos impide, tenemos la obligación de asistir a los cultos campales, hermano. Tenemos la obligación de acompañar los rediles, las refan, las reuniones de familia. Tenemos la obligación de apoyar el evangelismo, de contribuir económicamente a las misiones. Tenemos la obligación de orar y ayunar por las almas. Eso es poner a funcionar el talento que Dios nos ha dado. Amén. Porque el verso 12 dice, porque si dijeres ciertamente no lo supimos. O sea, si nos excusamos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Dios lo sabe todo, hermanos. El que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Cristo viene por su iglesia. Y vamos a pasar por el tribunal de Cristo, hermanos. Y en ese tribunal lo único que vamos a recibir son galardones, premios, por nuestra labor en la tierra. No perdamos ese galardón, hermano, no lo perdamos. Pongamos a funcionar el talento que Dios nos ha dado. Vamos a entrar en la conclusión de esta enseñanza. Leamos 25 de Mateo 25 y el verso 25, cuando aquel siervo, cuando Dios le pide cuentas, le dice, por lo cual tuve miedo. Hoy el miedo tiene que desaparecer de nuestra vida, hermanos. Tiene que desaparecer. Yo sé que muchos somos tímidos y nos atemorizamos. Y Dios entiende eso. Pero en esta noche Dios con su poder, Dios con su inmenso poder nos va a quitar ese miedo y ese temor, hermanos. Aquel siervo dice que por ese miedo escondió su talento en tierra, lo escondió. Y por eso no entregó ganancias a Dios. ¿Qué estamos haciendo con el talento que Dios nos ha dado? ¿Dónde tenemos el talento que Dios nos ha dado? Yo no sé cuántos en esta hora pueden levantar su mano y responder la pregunta: ¿cuántos tienen escondido el talento que Dios nos ha dado? A ver, levanten la mano. Yo la levanto de primero, hermano, yo. Porque quiero confesarles algo, hermanos. Un día Dios permitió una prueba en mi vida. Muchos la conocen. Fue una prueba tras otra. La primera la soporté, pero la segunda, hermanos, caí en mucha angustia, demasiada angustia. Al punto de quedarme arrinconado. Me arrinconé en un rincón del universo. Por mucho tiempo me arrinconé. Pero desde el rincón del universo yo veía la iglesia, veía a los jóvenes, veía a los niños, veía a los adolescentes, veía a los padres de familia. Yo veía la necesidad de ellos. Pero allá en ese rincón yo escondí el talento que Dios me dio, hermano, lo escondí. Y allá, en ese rincón del universo, sucedía algo maravilloso, hermanos. Tengo que confesarlo. Las prédicas me fluían, Dios me las enviaba. Y cometí un error, hermano, del cual estoy arrepentido. Me llamaban a predicar y yo respondía al celular y yo me negaba. No puedo ir, tengo este problema. Escondí el talento. A pesar de ver la necesidad de los jóvenes y de la iglesia y de los adolescentes, yo escondí el talento en ese rincón, en esa angustia.
Y hoy estoy más arrepentido. Todos los días pienso en eso, hermano. Cada vez que vengo al culto, cada vez que veo a los jóvenes, yo pienso en eso. Porque cuántas personas necesitaron de esas prédicas que Dios me daba y yo las escondí. Yo espero que Dios me perdone. Yo espero que Dios me dé el tiempo necesario, hermanos, para corregir mi error y llegar con esas prédicas a los jóvenes que tanto las necesitan. Hermano, recuerde que usted y yo somos un canal de bendición para la iglesia. ¿Dónde está tu talento? ¿Lo tienes escondido? Pues es hoy el momento en que lo saques a flote, hermano. Ponga a funcionar ese talento. Usted me dirá, hermano, ¿cómo lo hago? Mire, hermano, lo primero es encontrar la capacidad. ¿Para qué sirvo? Deje que Dios en esta noche, a través del Espíritu Santo, lo examine. Y cuando Dios encuentre esa capacidad, Dios le va a dar el talento. Si usted es cantante, cante para la gloria de Dios. Si usted compone música, componga canciones para la gloria de Dios. Si usted es arreglista, arregle canciones para la gloria de Dios. Si usted pinta dibujos, publicidad, hágalo para la gloria de Dios. Muchos esperan acá subir a una tarima a predicar o que les pasen un micrófono. No, esa no es la única manera, hermanos. Si usted Dios le ha dado la capacidad de interceder, interceda para la iglesia. Eso es lo que Dios le ha dado. Yo quiero contarles cómo Dios me sacó de ese rincón. Un día, un borracho se sentó sobre su celular y lo dañó. Y cuando lo dañó, lo iba a estrellar contra una pared, le dio el primer golpe, y cuando le iba a dar el segundo, yo le dije, regálemelo. Regáleme, yo lo hago arreglar. Yo no tenía un celular inteligente como lo llaman hoy día, tenía el antiguo, pero ese era un celular inteligente. Así que me lo regaló, me lo pasó y yo fui y lo hice arreglar y le metí mi SIM. Y mis hijas me ayudaron a descargar el Facebook y el WhatsApp. Y en el WhatsApp se podían enviar audios. Yo descubrí eso, yo no lo sabía. Y allá en la empresa, en el rincón que yo tengo, en el lugar de encuentro, cuando Dios me mandaba esas prédicas, yo comencé a grabarlas en audios, hermano. Esta prédica la grabé muchas veces en audios. Y cuando yo descubrí eso, comencé a mandarlas por el WhatsApp. Y hermanos, qué bendición. La gente comenzó a pedirme más prédicas. De esa manera Dios me sacó de allá del rincón y entendí que Dios me ama y que todavía hay tiempo para usar el talento para la gloria del Dios Todopoderoso. Así que no se detenga, hermano, no se detenga. Que nada nos detenga en esta noche. ¿Cuántos quieren poner a funcionar ese talento? A ver, ¿cuántos quieren poner a funcionar ese talento? Mire su hermano que está a su lado, mire su hermana, mire su papá, mire su familia. Ellos necesitan del talento que Dios le ha dado porque usted es un canal de bendición para la iglesia. ¿Qué está haciendo con el talento que Dios le ha dado? Póngalo a funcionar hoy, hermanos. Póngalo a funcionar hoy, hermanas. Deje que el Espíritu Santo lo llene en esta noche. Deje que Dios le redarguya y deje que Dios se meta en su corazón y saque todas esas excusas y esas trabas que usted tiene para no dejarse usar por Dios. Deje que Dios se vaya allá a lo profundo y que esa capacidad Dios la limpie. Deje que el alfarero divino trabaje en esta noche y que Dios a través de su palabra y de su poder ponga de nuevo a funcionar el talento que usted ha tenido escondido por tanto tiempo. Termino con esto, hermanos. Hay una sociedad que nos necesita. Hay una humanidad que nos necesita.
Hay una familia que nos necesita y hay una iglesia que está necesitada de su capacidad y del talento que Dios le ha dado. Amén. ¿Qué estoy haciendo con el talento que Dios me ha dado? Póngalo a funcionar en esta noche. Ahí donde usted está, vamos a hacer una oración. Una oración, un cara a cara con Dios. Vamos a sincerarnos con Dios. Si necesita una oración de arrepentimiento, como me toca a mí hacerla muchas veces, hágala. Hágala, pero a partir de hoy, hermanos, a partir de esta hora que usted está escuchando esta prédica, usted no va a ser el mismo. Usted va a poner a funcionar ese talento para la gloria de Dios, para el beneficio de la iglesia y para ganar almas para Cristo. Amén.